4 clases el tema de la escatología. Hoy sería la segunda clase de este tema que vamos a estar discutiendo, esta doctrina que vamos a estar discutiendo. Y dijimos que la escatología, ¿qué significa la escatología? Estudio o doctrina de las últimas cosas, estudio o doctrina de los últimos tiempos, y eso es lo que estaremos estudiando por las últimas semanas, o las próximas semanas. Y vamos a estar viendo un tema acerca de lo que es el milenio. ¿Ustedes han escuchado acerca del tema del milenio? ¿Le han hablado de qué han escuchado acerca del milenio? ¿Qué idea tienen acerca del reino milenial? A ver. 1000 años donde Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. ¿Qué más? Usted se ha puesto a pensar, si usted se pone a pensar, y el milenio, y cómo van a dar a luz, y cómo la gente va a ser salva en el milenio, ¿no? Después del milenio, Satanás va a ser echado al lago de fuego. Eso es lo que se conoce como la teología del milenio dispensacionalista. Pero vamos a ver las distintas posiciones acerca de lo que las distintas escuelas de teología y de escatología creen de lo que es el milenio. Vamos entonces, algunos intentan predecir el cumplimiento apocalíptico encajando los eventos geopolíticos actuales en la profecía. Y nosotros dijimos que eso se llama doctrina que cuando tocamos los eventos del futuro y los queremos meter en la Biblia, ¿cómo le llamamos a eso? No, la semana pasada, ¿cómo fue que le dijimos eso? No. Cuando tocamos la historia y vemos un cumplimiento, no. Estaban los futuristas, dijimos que lo veía todo en el cumplimiento del futuro, pero doctrina histórica o escatología histórica, donde veíamos entonces el cumplimiento de los eventos a través de toda la historia, que también es lo que cree la doctrina amilenialista, que lo vamos a ver hoy un poquito más. Pero es necesario entender nuestro lugar actual en la historia de la redención para interpretar adecuadamente estas profecías, y eso lo vamos a estar mirando en el transcurso del estudio del día de hoy. El milenio se refiere a un periodo de 1000 años que se encuentra solamente en un solo lugar en la Biblia. Usted no va a ver la palabra los reinados de 1000 años en ninguna otra parte en la Biblia, solamente lo vas a ver en Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 20 nosotros vemos que este tema del milenio se menciona. Fuera de ahí no vemos ninguna otra mención acerca de este tema del milenio, sino en Apocalipsis 20, del 1 al 20. Y si usted quiere podemos leerlo para que podamos tener una idea acerca de lo que representa el milenio, en lo que dice la Biblia acerca del milenio y las distintas escuelas de escatología que creen acerca de este solo versículo que habla acerca de un reinado de 1000 años. Apocalipsis 20, del 1 al 20, lo voy a pedir que vaya a la Biblia y que lo podamos leer juntos. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y le encerró y puso sobre él y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Y vi tronos y los que estaban sentados sobre el trono. Bueno, ahí sigue hablando y vuelve otra vez a mencionar los 1000 años en el versículo 5, donde dice, pero ahí mismo en el versículo 4 al final, dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlo para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo
y los consumió. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y ahí continúa hablando acerca de esto, mucho más. Bien, le dije del 1 al 20, pero el versículo llega hasta el 14. Así que es hasta el 14, no es hasta el 20. Bien, entonces eso es lo que habla la palabra de Dios acerca de lo que es el milenio. Entonces vamos a ver las distintas posiciones del milenio. ¿Qué vemos acerca del milenio en lo que acabamos de leer? Se caracteriza por lo siguiente: Satanás va a ser atado. Ahí vemos claramente que Satanás va a ser atado, y todas las posiciones escatológicas creen lo mismo. Todas las posiciones escatológicas piensan que Satanás va a ser atado, tanto el dispensacionalista, el premilenialista, el preterista y el amilenialista creen en que Satanás va a ser atado, no hay problema. La diferencia es lo que representa esa atadura entre lo literal y no literal. Eso lo vamos a ver más adelante. El testimonio de las almas decapitadas, aquellos que participaron de la primera resurrección y ahora reinan con Cristo. La segunda muerte, dice su palabra, no tiene poder sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? Dios le dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. ¿Qué es la segunda muerte? La primera muerte, ¿cuándo ocurre en nuestras vidas? Aquí en la tierra. ¿Y la segunda muerte cuándo ocurre? Cuando seamos echados. Bueno, seamos no. Aquí ninguno va a ser echado. Cuando sean echados los condenados en el lago de fuego y azufre. Entonces esa será la segunda muerte, en la cual no tendrá poder sobre nosotros aquellos que hemos creído. Aquellos que no participaron de la primera resurrección no viven hasta que se acabe el milenio. ¿Ok? Y pastor, ¿y cuál es esa primera resurrección? Pues vamos a ver las distintas escuelas de escatología. Satanás será suelto por un breve periodo y luego será echado en el lago de fuego. El periodo de 1000 años terminará con una gran apostasía y una rebelión a las naciones. Cuando se acaban esos 1000 años, el periodo de 1000 años va a terminar con una gran apostasía y una rebelión de las naciones. Existen 3 puntos de vista con respecto al retorno de Cristo y este tema del milenio. Y yo quiero que ustedes los apunten, porque dentro de las diferentes ramas y escuelas teológicas, nosotros vemos que ven el milenio con unos lentes distintos. Unos ven el milenio con unos lentes rosados, otros ven el milenio con unos lentes azules, otros ven el milenio con unos lentes verdes. Y vamos a ver de qué color nosotros tenemos los lentes puestos hoy, porque usted se va a identificar con una de estas 3 escuelas de escatología. Dentro de estas 3 puntos de vista con respecto al retorno de Cristo, vemos la doctrina premilenial. La doctrina premilenial cree que el retorno de Cristo sucede antes del milenio. Es decir, Cristo va a volver por su iglesia antes de que ocurra el milenio. Levanten la mano los que son dispensacionales aquí hasta hoy, los que han creído hasta hoy, que ustedes dicen, yo soy premilenialista, que se ponen en la primera. El retorno de Cristo sucede antes del milenio. Levante su mano. Que Cristo, ¿se refiere que es como el rapto secreto? ¿Eso es lo que Cristo va a venir por su iglesia antes de que venga el milenio? Que por el momento esa es la idea que tenemos y es lo que sabemos y eso es lo que creemos. ¿Cuántos pueden levantar su mano hasta aquí? ¿Solo ellos dos? ¿Todos los hermanas también? A ver, otra vez, repita. El premilenialismo cree que Cristo va a volver antes del milenio. Cristo volverá antes de que ocurra el milenio. Entonces, ya vemos que hay algunos de los que estamos aquí que esa es la enseñanza que tenemos. Cristo va a volver antes de que el milenio se establezca. El postmilenialista, esa es la segunda escuela también que existe acerca de lo que es el retorno de Cristo y el milenio. Dice Cristo, el retorno de Cristo sucede después del milenio. Los postmilenialistas creen que Cristo viene después que se cumplan los 1000 años. No antes de los 1000 años. Cristo viene después que se cumplan los 1000 años. Esa es la doctrina postmilenial. ¿Qué cree la premilenial? Premilenial. Cristo viene antes del milenio. Postmilenial quiere decir que Cristo viene ¿cuándo? Después del milenio. Y la doctrina
amilenial, la teología amilenial, que es el periodo de milenio, no está limitado a 1000 años cronológicos y ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo en la era de la iglesia. Es decir, el periodo de los 1000 años no son literales, no son 1000 años literales, no está limitado a años cronológicos de 1, 2, 3, 4, 5 literalmente, sino que estos 1000 años es un periodo de tiempo que ocurre entre la primera venida de Cristo, cuando Cristo vino en su primera venida. ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? Hace 2000 años, cuando Cristo regresó. Que Cristo vino por primera vez a esa tierra, que vino a morir por nuestros pecados, pero Cristo va a retornar nuevamente y en la segunda venida Cristo va a venir por su iglesia. Es decir, esos 1000 años es un periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo, cuando vino aquí por primera vez y murió por nuestros pecados, resucitó, y entonces entre la primera y la segunda venida de Cristo, cuando Cristo va a volver. Esa es la era de la iglesia, le llaman los que conocen lo que creen la teología amilenial. La era de la iglesia son los 1000 años donde Cristo está reinando a través de su iglesia, y ese reinado Cristo lo está llevando a través de todas las naciones, donde la gente está creyendo, de toda lengua, toda tribu, toda nación, toda la gente que el Señor ha escogido. El Señor está reinando por medio de su iglesia, y su iglesia está llevando una voz de autoridad en medio de las naciones. Ese es el periodo de 1000 años que cree la teología o la doctrina amilenialista. Entonces tenemos premilenialista, cree que Cristo viene antes de los 1000. Postmilenialista, Cristo viene después de los 1000. Y amilenialista, no son 1000 años cronológicos literales, sino que es un periodo de tiempo donde la iglesia está reinando entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estos son los 3 puntos que hay acerca del milenio. Ahora, esta palabra chilianismo se utilizaba en el tiempo de la Reforma Protestante, y era una palabra despectiva que se utilizaba por los reformadores para aquellos que creían en un periodo literal, no simbólico, de los 1000 años. En el tiempo de la Reforma, la mayoría de los reformadores, en el tiempo de Lutero, en el tiempo de Juan Calvino, la mayoría de estos reformadores que vienen de una línea teológica de San Agustín, se conocen dentro del mundo de la teología, Agustín de Hipona, ellos vienen desde una perspectiva amilenialista. Y los reformadores le llamaban a los que no creían, que creían que el periodo de 1000 años era literal, que eran 1000 años literales, en una palabra despectiva se utilizaba ellos son chilianistas. ¿Por qué? Porque parte de quien fue precursor de esta doctrina en este tiempo parece de nombre chilianos, y por eso es que le llamaban chilianistas. Entonces se le llamaba chilianos crasos, aquellos que decían que los judíos étnicos, Israel terrenal, iba a reinar con Cristo durante un periodo de 1000 años. Chilianos crasos, aquellos que decían que los judíos étnicos, Israel terrenal, iba a reinar con Cristo sobre un periodo de 1000 años. Y esta interpretación es la más popular entre los evangélicos en el día de hoy. Cuando nosotros vemos películas como Left Behind, ustedes han visto esa película, Dejados Atrás, ustedes ven que creen en que Cristo va a venir aquí antes del milenio, y que va a haber, como dijo Paco, un rapto secreto. Es decir, que tú estás aquí caminando, dando una clase, Cristo viene de momento y vemos la ropa dobladita y te quedaste ahí, y la gente está diciendo: ¿y qué pasó con este? ¿Se lo llevaron los extraterrestres? ¿A dónde se fue? Y la gente supuestamente pues va a decir que no se sabe qué pasó y que van a inventar una teoría extraterrestre para decir que se llevó a la gente, pero en realidad fue que Cristo vino de manera secreta a buscar su iglesia. Esa posición la creen la mayoría de las personas que creen. La mayoría de las personas en el día de hoy en América, Estados Unidos de América, cree esta doctrina. Bueno, cuando se crea una película a este nivel, es porque es una influencia grandísima por medio del dispensacionalista de John Darby y el dispensacionalismo de Scofield aquí en América, donde fue la primera Biblia de
comentario en la cual se tradujo en Estados Unidos de América. Eso trajo una influencia grandísima, porque era la primera Biblia que tenían comentarios, y todos los comentarios pues eran comentarios dispensacionalistas que crean este tipo de doctrina, y es muy común y es muy popular en medio de aquí en América, Estados Unidos de América, y América Central y América Latina. Yo creo que eso es una de las grandes doctrinas más populares en el día de hoy en el mundo evangélico. En el protestantismo histórico, este evento ocurre en la segunda venida de Cristo. En el protestantismo histórico, el evento de rapto de la iglesia, vamos a hablar ahora acerca de rapto. Dijimos que el milenio es el periodo de tiempo en el cual Cristo va a reinar. Y dijimos entonces que en el milenio unos creen que Cristo va a reinar literal, otros creen que Cristo va a reinar después, Cristo va a venir después del milenio, y otros creen que ese periodo de tiempo no está hablando literalmente. Entonces vemos esas tres escuelas de escatología. El rapto, la doctrina del rapto, en el protestantismo histórico, este evento ocurre en la segunda venida de Cristo. Nosotros no vemos en la Biblia un rapto secreto. Eso es algo que nosotros no podemos ver en la Escritura, ni puede ser respaldado por ningún versículo en la Escritura. Eso no quiere decir que nosotros no creemos como iglesia, o que nosotros no creemos como rama de teología lo que es el rapto. Lo que nosotros no creemos es un rapto secreto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no me da a mí autoridad para yo creer en un rapto secreto. Porque la Biblia me dice que cuando Él venga, todo ojo le va a ver. La Biblia no dice que Él va a venir secreto y que se va a llevar a alguno de manera secreta y la gente no va a saber qué fue lo que pasó. Cuando Cristo venga por su iglesia, la gente va a saber que Cristo vino. El protestantismo histórico, el protestantismo a través de la historia de la iglesia, cree que la segunda venida de Cristo ocurre luego de la gran tribulación, y que somos arrebatados en las nubes y nos unimos a Cristo y descendemos inmediatamente para el cierre final de la historia. Entonces, el protestantismo histórico creyó